parte de nuestro matinal que nos ha estado aportando en temáticas realmente significativas para todos nuestros auditores y nuestras auditoras que nos entregan sus preferencias. Por ello que saludamos esta mañana al mediador del equipo Rivas y Robledos asociados de nuestra región, al señor David Rivas. David, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro matinal. Muy buenos días, muchas gracias. Gusto de saludarte. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bien, estuvo bien, interesante, con bastantes preguntas, Súper. respondiendo permanentemente, así que bien, a pesar de esta cuarentena extendida, pero es mejor, es para nosotros, es mejor. Claro. Sí, no, de todas maneras, David, yo creo que de alguna u otra forma nos ha entregado esta disonancia, ¿no? Por un lado favorable, por otro lado de cierta manera perjudicial, pero a la larga, como medida sanitaria, lo más importante es poder asumir personalmente los resguardos necesarios para poder, ¿no es cierto?, frenar esta situación a la que nos encontramos. Más cuando tenemos una Así familia, más es. cuando tenemos nuestras familias que adoramos con el alma, que no quisiéramos por nada del mundo que se vieran afectados por esta situación. Yo creo que el principal llamado es a cuidarnos, ¿verdad? Sí, el autocuidado es esencial y la responsabilidad es importantísima, si no, no vamos a lograr los objetivos. De todas maneras, y especialmente lo que estamos lamentando aquí en nuestro país. Imagínate, David, las cifras que nos entregan durante esta mañana: 876 casos más 104, llegando a un total de contagiados solamente en esta jornada de 20.643. Afortunadamente, según la Estadística Nacional, en un datos de regiones actualizados por el Ministerio de Salud, Arica no presenta casos durante este día domingo y nos mantenemos en esta caso total de 308. Podríamos advertir de que esta semana nos podrían levantar la medida sanitaria, pero hay que ver, digamos, cómo se ha comportado también la dinámica de nuestro ariqueño, de nuestros vecinos. Hay que esperar con paciencia nomás, Patricio. Exacto, Vamos a hablar de la paciencia ahora, un de- elemento importante. por supuesto que sí, y en ese sentido, David, nos gustaría tocar un tema que nos atañe y que también es muy importante para nuestra comunidad que nos sintonice, que va a compartir con nosotros durante esta jornada. Cuéntanos un poquito, David, de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a conversar un poco de cómo enfrentar una mediación, cuáles son los métodos, si existe alguna técnica, cómo me tengo que preparar para llegar a una mediación. Porque, Porque muchas personas escuchan de mediación, de hecho nosotros ya en los programas anteriores hemos hablado de mediación, del proceso, de cómo ayuda en ciertas materias, a regular ciertas materias, pero no queda la duda de, ok, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo llego? ¿Cómo llamo a la contraparte? ¿Quién lo hace? Entonces, esas cosas vamos a tratar de explicarlas hoy durante la mañana. de todas maneras, bueno, de todas maneras, David, que es un tema muy, muy importante, a propósito de cómo enfrentamos, porque claramente nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Que podemos desconocer este tipo de procedimiento y que solamente lo podemos atender o, digamos, llevar solamente al ámbito familiar. Sin embargo, la mediación hoy está presente en distintos ámbitos. Tenemos la mediación Sí. en materia de conflictos vecinales, tenemos mediación en materia de salud, que también es una innovación que efectúa la ley hace un par de años atrás, con esta incorporación de mediación obligatoria para recurrir primeramente a la vía jurisdiccional, ¿verdad? En materia de salud, y especialmente en los casos de más ordinaria ocurrencia están la mediación en materia de familia, ¿verdad? Familia y escolar son Escolar. los demás. Sí. Perfecto, mira. Entonces me gustaría ir viendo. Perfecto. Conocemos que hay ciertas materias que se pueden mediar, ¿verdad? Porque estamos ante una Sí. mediación que en sí misma es voluntaria, más no por el mandato legal que debe ser obligatoria su agotamiento para proceder a la resolución judicial de determinados conflictos, ¿verdad? Entonces, Primero, Patricio, disculpa, dejar claro qué se puede mediar y qué no. Y esto es perfecto, muy, muy simple. Se puede mediar todo lo que no esté prohibido por ley. perfecto. Fácil. Si no existe una ley que lo prohíba, se puede mediar. Segundo, cualquier cosa que no vulnere los derechos de una tercera persona que no participe en la mediación.
y por otra parte que exista la voluntad de hacerlo. Eso es un requisito general. Y eso me Y gustaría ahí poder luego hablamos de preguntarte. todas esas materias que tú mencionaste que pueden ser sujetas de mediación. De eso me gustaría conversar contigo, David, especialmente porque, si bien, tal como decías tú, es voluntario participar, ¿no? Y ahí existen ciertas materias donde hay una determinada obligatoriedad, pero lo que no se traduce en que la persona se vea que pueda ser compulsivamente obligado o a ser concurrido o concurrir a la presencia del mediador. Y entonces, entendiendo un procedimiento voluntario, ¿no? ¿Cómo podemos determinar o ver si realmente la persona tendrá la voluntad de cooperar en el proceso de Sí. mediación? ¿Cómo podemos determinar esta dinámica? A ver, primero que todo, la ley establece que previo a un proceso judicial, vamos a hablar específicamente del ámbito de los temas de familia, Ujú. que es lo que nos ha convocado últimamente. Pero previo a un proceso judicial, la ley dice, usted tiene que asistir a un centro de mediación e intentar llegar a un convenio antes de llegar a un juicio. Eso es lo que dice la ley y es lo que hablabas tú de si bien el proceso voluntario, existen materias que por ley se deben mediar previo a enfrentarse en tribunal. Claro, Estas son las materias que comúnmente conocemos como cuidado personal, régimen de visitas y alimentos. Esas tres materias a lo menos son de mediación obligatoria, y aquí obligatoria entre comillas, porque tal como decías tú, nadie está obligado a presentarse frente al mediador. exacto. Y en este sentido también, Porque, sí, David, nos enfrentamos a una situación que es compleja cuando estamos ante una mediación, es el hecho de que si bien está la voluntad de concurrir, no sabremos si, en atención a la diversidad de realidades del ser humano, si existirá realmente la voluntad o si se manifestará en una voluntad de cooperar en el proceso. Y por otra parte, está la situación de que no siempre la relación entre las partes que se someten al proceso de mediación tiene una relación de la mejor, ¿no es cierto? No es la mejor relación que tienen las partes. Entonces, ¿cómo se aborda esa situación al momento de enfrentarte ante una relación interpersonal que pueda estar dañada emocionalmente, en donde probablemente se esté adoptando una postura más confrontacional, un poco de desidia, indiferencia? ¿Cómo tratar de generar un trabajo más activo en ese sentido? sí, por lo general las personas no asisten a un proceso de mediación o prefieren evitarlo por lo que dices tú, porque se encuentran en una situación confrontacional con su contraparte, con su pareja, con su papá, con su hijo, porque son distintas personas que pueden citar a mediación en el ámbito familiar. Y es por eso, porque hay un conflicto, porque no conversan. Y esa es la palabra principal, diría yo, conversar, escuchar. La mayoría de las personas, como digo, no asisten o son reticentes a realizar este proceso, primero porque lo desconocen y también porque no existe esta capacidad de diálogo. Entonces, tal como dices tú, ya, primero veamos si quiere participar. Y esa es una tarea inicialmente del mediador, que debe contactar al solicitado. Existe un solicitante que es el que pide la mediación y el solicitado el que lo están invitando. Claro, El mediador es el que debe contactar al solicitado y decirle, oiga, ¿sabe qué? La señora tanto o el señor tanto quiere hablar con usted respecto a este tema. Si nos dicen que no, claramente sabemos que la voluntad de conversar no existe, entonces no es mucho lo que se puede hacer, porque el mediador no es el que está llamado a decir, oiga, ¿sabe qué? Trate de comunicarse, porque eventualmente podría llegar a explicar y entrar en ese proceso, pero ahí uno determina enseguida si existe o no voluntad de participar. claro. Ahora, si existe la voluntad, tal como dices tú, la persona quiere ir a mediación, ¿será capaz de llegar a un acuerdo? ¿O va a la mediación porque es una oportunidad importante para descargar su ira contra la otra persona? Claro. ¿Qué sucede? Lamentablemente sucede. Porque tal vez, David, esa, Entonces, esa instancia de encuentro en la mediación a veces viene a significar, por lo que entiendo, una de las únicas instancias que han tenido algunas partes en conflicto para conversar. Entonces llegan a la mediación con todo guardado para decir y se gritan la vida, ¿o no? así es, la pelea de archivos se La llama eso. pelea- Nos encontramos después de
3 meses Claro. que tú te fuiste de la casa Wow. y necesitamos regular materias importantes. Entonces son 3 meses acumulados de odio, de ira, más todo lo que significó esta eventual separación. Entonces imagínate cómo llegan a sentarse. Ni siquiera se miran, ni siquiera se miran, ni siquiera con suerte dicen buenos días al mediador y el mediador no tiene la culpa. Porque al fin y al cabo el rol que ustedes desempeñan, David, por lo que entiendo como mediadores, es de facilitar este diálogo, que este diálogo sea eficaz, que se desarrolle, digamos, con las herramientas que al menos se han estatuido para poder desarrollar esta sesión en donde se pueda lograr un acuerdo que de alguna u otra forma viene a significar un aspecto importantísimo que reconozca nuestra legislación, el hecho de que existan materias de que se puedan mediar, porque al fin y al cabo digamos, les releva a las partes en un conflicto de tener que someterse a un proceso judicial que eventualmente Claro. resulta mucho más gravoso y mucho más, digamos, significativo en cuanto a costo y de tiempo y desgaste emocional que un proceso de mediación que se puede agotar en tan solo una sesión si es que existe una disposición. Y en este sentido, ustedes en su rol de facilitadores de este diálogo también han inspirado hartos consejos para las partes que puedan, digamos, aprovechar esa instancia y que no se dejen llevar por esta emocionalidad Esta de la pasión situación. contenida. Claro, la pasión contenida, porque ese problema que uno llega y con ganas de obtener una solución pronta, y si el mediador, yo creo que ustedes como mediadores ocupan una palabra que pueda ir como en orden a expresar que el otro tiene la razón para que, ¡pum!, explote todo. ¿Verdad? Sí, mira, es importante porque hay personas que llegan a la mediación pensando en que esto es una competencia, Ya, que entiendo. yo le voy a ganar a él o a ella, que Claro. no me va a doblegar la mano. Pero se olvidan de que este proceso, en el fondo, lo que busca es privilegiar o cuidar los intereses superiores de los menores que existan en esa relación. Ese es el fondo, los niños, que los niños, Exacto. niñas y adolescentes estén bien, que puedan sobrellevar esta separación. Estamos dando un ejemplo puntual de mediación de padres separados. Como les he dicho otras veces, las situaciones son caso a caso, pero este es el ejemplo recurrente. Claro. Entonces, por eso lo saco a colación ahora, porque es lo que más común se da en este proceso. Entonces, la mamá o el papá vienen pensando, no, ejemplo, yo no le voy a dar nada, no. Y la contraparte dice, no, yo le voy a sacar hasta el último peso. Imagínate cómo estas voluntades totalmente contrapuestas pueden, de alguna forma, llegar a un acuerdo, y entre medio de eso está el mediador. Exacto. Entonces, el primer consejo que se le puede dar a una persona que enfrenta una mediación, primero, sea paciente. Sea paciente. Piense que usted va a sentarse ahí no por un interés personal, sino que por un interés de sus hijos. Y eso lo debe llevar a sacar paciencia. Por eso te dije que íbamos a hablar del tema de la paciencia, que esta cuarentena nos ha obligado a entrenar. Bueno, le va a servir para el día que tenga que llegar a una mediación, porque la mediación requiere de paciencia. Exacto. Yo lo he dicho y lo he conversado con Pamela en varias oportunidades y nos da risa, pero tomamos algunos ejemplos de situaciones cotidianas como para poder orientar en un proceso de mediación. Muchas personas ven Caso Cerrado y la doctora Polo y Claro. creen que... Ahí está probablemente que podría eventualmente estar la verdad de esa situación, pero lo ideal es siempre contar con la asesoría, con la debida asesoría. Ahí estamos, David, bien, ¿no es cierto? Lo importante Sí. es siempre contar con la debida asesoría, ¿no? Y no dejarse llevar Sí. por esto, digamos, porque todas las situaciones son distintas, totalmente distintas. Sí, no sé qué parte nos cortamos, pero yo iba a decir que la doctora Polo, cuando comienza, pregunta, explíqueme quién es su contraparte, Claro. qué lo citó, que en este caso por qué lo citó a mediación, y qué pide para resolver el conflicto. Esa es la base de la mediación. ¿Por qué está aquí? ¿Quién es él o ella? ¿Y qué quiere usted para resolver el conflicto? Claro. Una vez que esta persona empieza a pedir lo que quiere, el mediador tiene que estar atento, porque
En la mayoría de los casos, la persona empieza a contar, a sacar este archivo del que había hablado y empieza a contar la historia, Y una historia pero no completa, es eso. pero una historia infinita. Y macabra en ocasiones, Claro, Patricio. me lo imagino. Pero bueno, ahí aparece otro consejo. Sea educado. Exacto. Sea, por favor, educado. Educado primero con su contraparte y segundo con el mediador. Porque lo que usted va a contar es de su exclusiva reserva. Si bien uno de los principios de la mediación es la confidencialidad, que obliga a las partes a mantener un hermetismo de lo que se conversa en el proceso, usted no tiene que revelar cosas que son suntuarias, que no son relevantes para el objetivo de la mediación, que es alcanzar acuerdo. Yo sé y puedo entender que usted viene molesta, pero trate de dejar de lado su molestia y vamos al concepto que nos convoca. Y esto es hacer una petición eficaz. Y ese es el siguiente consejo. Comunique de manera eficaz lo que necesita. Y aquí el mediador es vital, porque cuando la persona se está yendo del camino, el mediador es el que tiene que de alguna forma, sin intervenir en su petición, orientarlo, oiga, vamos para allá, a pedir, no a contar la historia, a pedir. Exacto. ¿Okay? Y que al fin y al cabo de esta misma situación de poder solicitar y poder sentar estas bases del arreglo, en donde ustedes facilitan esa conversación, ese diálogo que evidentemente pueda estar bastante lesionado, ¿verdad? Yo creo que es un rol muy importante el que pueden desempeñar para poder agotar esa instancia que puede resultar súper provechosa, porque a las personas le viene, insisto, a significar un gran, digamos, un gran avance o un gran beneficio de poder resolver el conflicto en cuestión o purificar el conflicto en cuestión en una instancia con un mediador, que es un tercero imparcial que está revestido de determinadas facultades, que es un profesional preparado para poder sentar las bases de un acuerdo y que por lo demás, ¿no es cierto?, se entregan criterios técnicos para poder desenvolver de la mejor manera esta conversación. Y en ese sentido, David, yo creo que lo más importante es lo que tú nos has venido reiterando. O sea, si vamos a votar esta instancia de mediación, que no se vea como un mero trámite para poder cumplir con la finalidad de ser una formalidad previa para poder ir al proceso judicial, sino que también se puedan velar por tener en consideración los principios que inspiran un proceso de mediación, que puede ir por el lado de una escucha activa, de respetar los turnos de habla, de poder, digamos, desarrollar durante el proceso una comunicación eficaz, educada. Estaba en ese sentido, ¿no es cierto, David? Lo más importante y el mejor consejo que se le puede entregar a las personas que se someten a un proceso de mediación es que podamos ver los principios que no solamente son teóricos, sino que llevándolo a la práctica resultan mucho más beneficiosos que ir con la pasión de la defensa de una causa propia, ¿verdad? Sí, yo lo digo muchas veces, Patricio, escuchar es muy Claro. difícil es algo que se tiene que entrenar, porque la mayoría de las personas en este ambiente que nos movemos el día de hoy tan acelerado, tan rápido, escuchamos para contestar, para responder. Y en este proceso de mediación donde están las voluntades contrapuestas, claramente yo quiero responder para ganar. Exacto. Entonces, lo que aquí se requiere es escuchar para comprender, escuchar para entender. Y una vez que he logrado comprender lo que me están pidiendo, lo que me están diciendo, recién me preparo para responder. Y aquí pasamos a otro paso, otro punto, digo, que se llama la negociación. ¿Quiénes negocian en este proceso? Las partes. Exacto. Y el mediador orienta este proceso de negociación, no negocia por las partes. Exacto. Y son las partes las que tienen que negociar de una u otra forma para llegar a un acuerdo. Y la única forma de negociar bien es escuchando bien. Porque si yo no comprendo lo que me están pidiendo, malamente voy a poder entregar una oferta o una contraoferta. Entonces, en este proceso de mediación, la negociación es algo que está incluido, que lo realizan las partes y obliga una escucha activa, una comunicación eficaz. De todas maneras, Y eso nos encamina a un resultado que es un acta de acuerdo donde se estampan las voluntades de las partes
y no lo que finalmente puede resolver un juez, sino que lo que las partes realmente son capaces de entregar. De todas maneras, y eso es lo más importante, David, de qué manera los factores o estos consejos técnicos que se han venido desarrollando desde la teoría de la mediación, de la teoría de los mecanismos de solución de conflictos existentes hoy en día en nuestro ordenamiento jurídico y en verdad y en nuestra realidad social, es importante poder transmitir este mensaje a nuestra comunidad, que eventualmente el día de mañana nos encontremos ante una situación que puede ser susceptible de mediación. Vayamos pero con esta disposición, o sea, todos entendemos que en algún momento podemos enfrentar alguna causa o un conflicto personal que inevitablemente nos va a generar un sentido de defensa propia de causa, ¿no es cierto?, que nos va a inspirar este tesón de querer imponer nuestra pretensión por sobre la de la otra parte, pero en este sentido, ¿no es cierto?, es bueno poder hacer nuestros estos consejos que se han elaborado para poder llegar y agotar esta instancia de una buena manera y poder obtener, digamos, obtener los resultados de lo que significa una mediación provechosa y exitosa, ¿verdad? Uh-huh. Así que, bueno, David, en honor al tiempo, ¿no es cierto?, agradecerte nuevamente esta instancia de compartir con nosotros, pero no quisiéramos despedir sin antes mencionar nuevamente el trabajo que ustedes se encuentran desarrollando como equipo de nuestra región Rivas y Robledos asociado a través de sus distintas plataformas, para que nos pueda hacer la invitación a nuestra comunidad. Sí, Patricio, seguimos en Facebook respondiendo día y noche todas las preguntas. Rivas y Robledo Asociados, aparecemos enseguida en Facebook. Si no nos encuentra ahí, pone en Google Rivas y Robledo Asociados y aparecen todas nuestras plataformas. Facebook, Instagram, Twitter, ahora en YouTube. No sé cuál otra se me olvida. TikTok no aparecemos ahí por si acaso. Todavía no están en TikTok. No somos. Somos de la resistencia, como dicen. Les vamos a mandar no aparecemos en TikTok. Les vamos a mandar unos challenge a Rivas y Robledo Asociados a ver si es que no caen en la tentación del TikTok. Porque yo también pensé que no iba a caer en la tentación y lamento decirte que también ya estoy haciendo un par de videitos. No, David. No, Patricio. De todas maneras, cuéntame. Una cosa súper importante que no se nos olvide. ¿Sí? Todas las mediaciones que nos resultan, siempre la culpa la tiene el mediador. Ya. Y eso es lo que dicen las personas. Sí, claro. Es lamentable. El mediador no me dijo, la señorita no me dijo. Así que, para terminar, lea bien antes de firmar. Ya, perfecto. Porque el que firma el acta es usted es el responsable. Cuando usted firma está de acuerdo con todo lo que está en el acta. No, por Así supuesto, que lea bien antes de firmar. Por supuesto, no, de todas maneras, siempre es bueno hacer extensivos estos mensajitos y que aprovechemos, ¿no es cierto?, esta instancia de mediación establecida en nuestra normativa nacional, establecida en nuestra ley, ¿verdad?, para que cuando nos enfrentemos a un conflicto que pueda ser susceptible de mediación, hagamos todos estos consejos que hoy día nos ha entregado el mediador David Rivas para poder llevar a cabo un proceso exitoso y podamos, digamos, obtener los beneficios de una mediación fructífera. Así que, bueno, muchísimas gracias, David, por tu tiempo. Te dejo un gran abrazo. De nada, Patricio. Y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Ya le hace extensivo también mis más afectuosos saludos a toda su familia, a la abogada Pamela Robledo, que también vamos a estar conversando con ella el día miércoles. Así que junto a David Rivas, mediador del equipo de Rivas y Robledos Asociados de nuestra región, nos despedimos esta mañana dejándole un gran abrazo y nos volvemos a encontrar a la jornada de mañana en punto a las 10. Estamos comenzando para decir nuevamente todos juntos buenos días, Arica, el matinal regional de Capicia Multimedial. Un gran abrazo. Chao, chao. Capísimamultimedial.cl 104.9 FM presentó Buenos días, Arica.